Saludos a todos y bienvenidos a mi sesh personal, este espacio que he hecho para todos ustedes. Mi nombre es Jesús Reyes, mafutólogo, y estás viendo dos cachascos mafutólogos. Los comestibles, ¿los has probado? ¿Tienes alguna idea de cómo los efectos de estos comestibles nos afectan a nuestro cuerpo? ¿Cómo podemos integrarlos a nuestro día a día y cómo podemos utilizarlos de una forma que no nos sobredosifiquemos y que tampoco nos subamos la resistencia al THC? Además de eso, hablaré un poquito de breaks de tolerancia y cómo podemos hacer, según un doctor, un método que tiene para aplicar un break de tolerancia que te haga recuperar con solamente 2 días de abstinencia. ¿Eso funcionará? No lo sabemos, esto y mucho más. Mira, tengo un par de cositas, tips para botenders. Ay, Dios mío, una noticia ahí bien interesante. Así que vamos para adelante, préndelo. Estos son dos cachascos mafutólogos. La CNN recientemente publicó un artículo en donde indica que existe un aumento significativo en la población de 65 años o más consumiendo cannabis. Esto es muy bueno, esto es demasiado de bueno, diría yo. Eso significa, mira, para empezar, que ya la tía no te va a poder juzgar porque te fuiste a dar una vuelta con el primo cuando llegan las cenas familiares porque ella también de seguro se está comiendo una gomita para dormir. Esto es bien interesante, es un estudio que se realizó déjame ver aquí, en la NYU Grossman School of Medicine. Y este estudio, ¿verdad?, realizado por esta universidad, encontró que en el 2006 solamente un 0.4 de los pacientes encuestados consumían algún tipo de cannabis, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que en el 2015 este número se duplicó con un 2.4% y en el 2018 se volvió a duplicar con un 4.2% de aumento de personas mayores de 65 años utilizando cannabis. Mira, lo más interesante de esto es que aquí cito las palabras, ¿verdad? De la septuagenaria Carol Collins, que hace 2 años atrás comenzó a utilizar cannabis para dormir. Y dice Carol: padezco de insomnia crónica desde que era una niña. Me volvía loca. Colin decía: me como este pequeño cuadrito que me da sueño y no me hace despertar en la mañana toda aturdida. Hago esto para dormir y aliviar el dolor, pero no lo hubiera hecho si hubiera sido ilegal. Esto es bien interesante y es un detalle que cabe bien importante mencionar aquí, debido a que la ilegalidad del cannabis es lo que hace que muchas personas desistan de intentarlo como una alternativa para sus condiciones. Es decir, ¿verdad?, las personas que están en estados o en países donde se ha legalizado o se ha hecho médico el uso de cannabis han podido tener el beneficio de unirse a un programa. Pero el asunto legal siempre es un deal breaker para, yo diría, que la inmensa mayoría de las personas, y eso es comprensible. Nadie quiere cargar con repercusiones legales por un medicamento que te estás tomando pero que resulta que es ilegal. Eso es algo, ¿verdad?, contradictorio, pero bueno, eso haya tema para otro día. Esto es bien interesante, ¿verdad? Porque para los que son botender o los que están aspirando a ser botender o incluso aquellas personas entusiastas de cannabis y que están utilizando el cannabis, tienen que entender que el público mayor de 65 años, ese es el objetivo principal. ¿Por qué? Porque tú le puedes vender a 20 títeres, botender que me escucha. Tú le puedes vender a 20 títeres que te vayan allí, pero no es lo mismo tú venderle, ¿verdad?, a un entusiasta que venderle a una persona de un rango de edad que no tiene el conocimiento. ¿Por qué? Porque esto es el verdadero reto dentro de la industria de cannabis. Tú poder atender a un paciente de manera efectiva, poderle desarrollar un tratamiento efectivo a esa persona. Y no solo eso, que tú le proveas las herramientas para que esta persona pueda conocer cómo es que integra el cannabis a su condición, a su tratamiento, porque tenemos que entender que el cannabis no es algo que te va a quitar o te va a curar nada. Esto no te va a curar nada. Esto ya se ha discutido un montón de veces, pero sí te va a ayudar a aliviar un montón de síntomas y sí te va a ayudar
a poder llevar una vida un poco más, ¿verdad?, normal, que realmente sin este medicamento no lo pudieras hacer debido a las condiciones que él te ayuda a sobrellevar. Pero entonces el público mayor de 65 años, vos entender que me escucha, es un público bien delicado. Son personas que tienes que entender que vienen de un background donde todo lo relacionado a cannabis era igual a cosas como la heroína, y vas a terminar siendo un adicto y te vas a perder en el mundo de las drogas, o peor aún, tú sabes, en un momento dado estaba asociado a personas de baja clase social, o en los Estados Unidos durante una época bien oscura del cannabis habían muchas personas que sufrían por culpa del racismo asociado al consumo de cannabis. Esto trae una cola de, ¿verdad?, asuntos que a nivel de la sociedad y estigmas que llevan décadas. No los vamos a romper de la noche a la mañana, pero ciertamente es una muy buena noticia que este público de 65 años esté utilizando cannabis, estén considerándolo como una opción para cosas como el insomnio, que es una de las condiciones más comunes en la adultez. Y lo digo porque no necesitas tener más de 65 años para padecer de insomnio. La misma persona de la entrevista, ¿verdad?, del artículo, decía que lo padecía desde niña, así que estamos pensando que ella se refería a joven. Una de las cosas bien importantes para ti, Bostender, es que esas personas que tú les estés dando seguimiento, mayores de 65, tú les vas a enseñar de una forma que ellos puedan aprender como tú ya sabes. De forma que cuando ellos vayan y tú no estés, ellos sepan qué es lo que necesitan en su tratamiento. No es solamente venderle un producto, pruébalo y te veo en 2 semanas, no. Tienes que darle un seguimiento a este paciente. Ahora, muchos de los pacientes de edad avanzada les resulta mucho más fácil consumir en comestibles. Los comestibles te ofrecen una opción bien buena porque tienes una dosis controlada. Tradicionalmente las medicinas saben malísimas y tenemos que tomar unos medicamentos por lo general para condiciones que son o unas pastillas o algo bien aburrido, y de momento el cannabis sale con una gomita, sale con un bizcochito, sale con esta habilidad de integrarse a diferentes confecciones. Ahora, ¿qué es la ciencia detrás de los comestibles? ¿Cuál es esa ciencia detrás de los comestibles? Muchas veces hemos escuchado la historia de un paciente que te cuenta, o de algún pariente que te cuenta, que tenía un bizcochito o una gomita y se la comió y vio a San Pedro y regresó a la vida, y te va a contar lo que vio al otro lado. Esta es la historia más común del cannabis cuando es consumido en comestible. Pero no te asustes, que no eres el único. Si a ti te ha pasado, esto es muy común que suceda y te voy a explicar por qué. La razón de esto es que en el cuerpo, cuando el cannabis entra a través de un comestible, ¿verdad?, llega al sistema digestivo, y entonces en el sistema digestivo el cuerpo lo procesa bien diferente a cuando consumimos el THC vaporizado, fumado, algún tipo de inhalación, por ponerlo así. Ese sería el término que vamos a utilizar para globalmente referirnos a consumirlo en humo. Vaporizado, el DAB, la cachá, lo que tú quieras, eso es inhalación. Por el método de inhalación, el onset o el tiempo de activación del cannabis es mucho más rápido. Pero ¿qué sucede cuando lo consumimos entonces en comestible? Pues el sistema digestivo lo que va a hacer es que va a procesar ese THC y en el hígado lo va a convertir en una molécula llamada 11-hidroxi-THC. Y entonces este nuevo cannabinoide que se crea en el hígado, lo que hace es que entonces de esta forma el cuerpo lo puede metabolizar. Pero para muchas personas el efecto de los comestibles, especialmente a las primeras veces que lo consumen, es bien intenso. La razón de esto es debido a que ese tipo de extracción que utilizan para esos comestibles posiblemente era una extracción bien fuerte, como aquella que se hace a base de wax
o aquellos comestibles que se hacen a base de aceites. Pues mira, te voy a explicar un poquito qué es lo que sucede aquí, la diferencia. Hay una diferencia, ¿verdad? Bien clara con esto de los comestibles en el tipo de infusión que se utiliza. El comestible que es infusionado utilizando la planta completa no va a tener el mismo efecto que el que está diseñado, ¿verdad? Infusionado con una extracción. Te voy a explicar por qué. La planta, al extraerse en la esencia, todo el THC y todo el aceite de la flor, a través de infusionarlas con aceite MCT o con aceite de coco, o con mantequilla, que es el método, ¿verdad?, más común que se utiliza casero. Este método lo que hace es que saca toda la esencia de la flor, ¿verdad? La mayoría de la esencia de la flor en ese aceite y lo conserva. Pero cuando tú estás extrayendo entonces en un proceso de butano o en un proceso de rosin o como sea, el resultado de ese wax, ese aceite, ese tipo de concentrado va a ser mucho más intenso y va a ser el efecto mucho más rápido. Mira, hay una referencia a esto bien chévere, a mí me encanta y se lo recomiendo para las personas que entiendan y dominen el inglés. Hay una gente aquí bien chévere que se llama Periodic Effects y yo voy a mostrarles ahora mismo una gráfica que ellos tienen con respecto a este asunto. Y es bien interesante porque ellos son una fábrica bueno, no una fábrica, pero son una manufacturera de comestibles. Lo que les voy a mostrar ahora mismo es una gráfica, bueno, son 3 gráficas de hecho. Y estas 3 gráficas son estudios que ellos hicieron de los tipos de métodos, la fuerza, el onset, la duración y cómo, ¿verdad? El tipo de consumo impactaba la fuerza de los efectos, la duración de ellos y el efecto, ¿verdad? Cuánto se notaba y cuánto duraba. Lo que ellos encontraron en esta gráfica que está aquí, la pueden buscar en la página de ellos de Periodic Effects. Ellos encontraron que, ¿verdad?, el cannabis inhalado en el tiempo de inhalación al tiempo de activación, su pico era bien rápido. Por esto es que muchas personas prefieren la vaporización o prefieren consumir, en este caso, ¿verdad?, de las personas que consumen wax o concentrados en cartridge, pues la inhalación tiene un tiempo de activación más rápido, pero si se fijan en la gráfica, luego va disminuyendo y mucho más rápido todavía. Entonces, creo que aquí dice que a los 30 minutos, si bien leo la gráfica, 30-40 minutos, empieza a haber una leve picada y luego de ahí es una caída literalmente a la mitad del efecto. O sea que es interesante. Esto es en el caso del inhalado. Ahora, en el caso del cannabis oral, si se fijan bien, el tiempo de activación tarda mucho más que el inhalado. Pero entonces la duración del efecto tiende a ser un poquito más prolongada. En el tercer caso tienes el cannabis sublingual. Este es el que es, ¿verdad?, la gotita, las tinturas. Hay otros tipos de métodos sublinguales donde es un tipo de spray oral. Hay no sé si, bueno, por ahí hay los Listerine Pocket Packs, son como un tipo de lámina para el aliento. Esa misma tecnología que usan ellos se utiliza también para, ¿verdad?, crear un tipo de medicina que se puede poner sublingualmente, ya que se disuelve bien rápido. Ahora, si se fijan en el método sublingual, ahí es bien interesante porque tiene un pico de parecido o bastante parecido, ¿verdad?, a la inhalación. Es bastante comparable, diría yo, porque entonces a nivel sublingual lo que se observa es que dentro del área de las papilas gustativas y todo eso, nosotros tenemos unas membranas por donde penetra el THC y llega bien rápido al torrente sanguíneo. Los pacientes que son pacientes cardíacos saben que se toman poniéndose debajo de la lengua para que sean más efectivos y esa es la razón. Llegan al torrente sanguíneo mucho más rápido, la medicina llega mucho más rápido al cerebro y a los órganos.
y el efecto es más rápido. La diferencia aquí es casi ninguna con el cannabis inhalado, pero la diferencia con el cannabis oral, o sea, los comestibles, es bien notable. Mira esto. Aquí, si tú comparas el sublingual con el cannabis oral, te vas a dar cuenta que ambos tienen un efecto onset bien variable, porque evidentemente todos los que han consumido comestibles saben que tarda 1 hora, un poco más en lo que hace el efecto, pero hay unos comestibles que tienen unos tipos de tecnología distinta, que son las tecnologías que le llaman por ahí de activación rápida o fast acting. Hay un poco más de información ahí con eso en el internet, que lo pueden conseguir. Realmente lo que a mí más me interesa sobre los comestibles es una tecnología que se llama la nanoencapsulación. Hay bien pocas manufacturas aquí en Puerto Rico que utilizan la nanoencapsulación porque es un método que es un poquito costoso, pero es bien interesante. Mira, la nanoencapsulación es un método que cuando se aplica, todos sabemos que el cannabis es lipofílico, hidrofóbico y es lipofílico. ¿Qué significa esto? Que entonces al cannabis le gusta la grasa, pero detesta el agua. No se une, el THC no se une al agua. Por eso es que si tratas de hacerte un té sin algún tipo de base de grasa, alguna leche o algo, no vas a tener el mismo efecto, no vas a tener ese THC ahí en la dosis. Por eso la mayoría de los comestibles son chocolates, bizcochos, cosas que se pueden hacer con mantequilla. Alternativamente hay muchas personas infusionando comestibles con un buche de aceite de BHO, pero realmente no es lo mejor porque es un efecto bien rápido, pero entonces se va a ir bien rápido. Y esos comestibles que son de así no son como que la mejor experiencia. Cuando tú te comes un batch de galletitas homemade que alguien hizo porque compró una onza de trim por ahí en 10 pesos y decidió hacer 40 galletas con la onza completa, cada galleta de eso te da 3 galletas cuando te la comes. Y esa diferencia de ese comestible casero al comestible que posiblemente te están vendiendo overpriced, eh, con un buche de aceite ahí a lo loco, que ese el butano más prieto que pudieron encontrar. Ahí hay muchas, yo no voy a hablar mucho de esto, pero lo hacen. Y es algo que tienen que tener en cuenta, um, porque pues es cuestión de calidad más que otra cosa. Y pues tú como paciente decides qué es lo que patrocina. Ahora, aparte de todo lo que hablaba sobre la nanotecnología, la nanoencapsulación, esto es bien interesante porque lo que les mencioné sobre el cannabis siendo lipofílico e hidrofílico, vuelvo y me confundo, lipofílico, hidrofóbico, es que en la nanoencapsulación agarra las moléculas del THC y entonces las rodea de una membrana que es soluble en agua. Y eso es bien interesante porque cuando, ¿verdad? Los comestibles que son infusionados con ese método entran en el cuerpo, se absorben diferente porque esta membrana transporta a través del líquido, porque es interesante, lo hace que el THC sea soluble en agua y lo absorbes mucho más rápido por los tejidos blandos y por básicamente el intestino delgado, mucho más rápido. Pero hay que ver que muchas veces estos efectos tienden a ser también, se van rápido. Es la contraparte del cannabis, donde si algo te da rápido, se va a ir rápido, y si algo toma su tiempo en hacer el efecto, pues va a durar. Ahora aquí, lo bien interesante con esto de los comestibles es que eso es algo que tienen que dosificar bien y que tienes que orientar bien a tu paciente ¿verdad? Cuando vaya a entrar en un régimen de comestibles. Este paciente va a venir, va a ver el comestible, se va a comer uno, no está bien orientado sobre el efecto, el tiempo en que va a ser la activación, y cuando pasa media hora, 40 minutos, dice, mira, yo todavía tengo este malestar, me lo tomé y no siento nada, me voy a comer otro. Y cuando realmente viene esa bomba a explotar, ahí tienes obviamente un caso de una persona que potencialmente no quiera volver a utilizar cannabis como un tratamiento. Lo que sucede, ¿verdad? Con eso es que
es malo porque la mayoría de las personas que están intentando comestibles son las personas mayores de 65 años que les hablé. Entonces, ahora bien, los comestibles que hablando en cuestión de comestibles, ¿verdad? Para aquellos que quieran hacer comestibles en la casa con flores y no sepan todavía cómo es que, ¿verdad? Los porcentajes de los laboratorios se miden y cómo sacar un número más o menos exacto, casi exacto. Ok, mira, los laboratorios cuando tú vas a comprar la flor te va a decir cuánto es el porcentaje de THC que tiene a 1 gramo de esa flor. Cuando tú traduces eso a matemática, la fórmula va de la siguiente manera. 1 gramo son 1000 miligramos. Si tú tienes, por poner un ejemplo, 25% de THC por gramo, según el laboratorio aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Según cómo se realiza el batch de laboratorio. Lo que significaría es que aproximadamente por cada gramo de flor, tú tendrías 250 miligramos de THC. Esto es bien fácil de sacar para aquellos ¿verdad? Que no quieren jugar mucho con los números en la cabeza. Mira, cuando tú tienes el laboratorio y te dice 25%, tú añades un 0, corres el punto decimal y ya está. Tienes ahí 250, esa es tu cantidad en miligramos. Es una forma bien sencilla porque aquí estamos sacándole a 1 gramo. Si varían los laboratorios, entonces tienes que variar la fórmula, pero en esencia es eso lo que tú estás buscando. Ahora bien, si tú tienes en 1 gramo 250 miligramos de THC aproximadamente, tú necesitarías, si quieres hacer un batch de brownies de 1000 miligramos que dividirías en 10 pedazos de 100, pues tendrías que entonces conseguir aproximadamente 4 gramos de flor para conseguir esos 1000 miligramos que tendrías que añadirle entonces a tu infusión como mencioné ahorita, puede ser MST, puede ser aceite de coco, puede ser mantequilla. Hay un sinnúmero de recetas por ahí. Y es algo que es bien divertido cuando ya lo dominas, te sale y es una chulería poder hacer tus comestibles en casa. Es una de las cosas que bien puedes hacer con el trim. Tienes que, ¿verdad? Tener tu cosita para poder trabajar todo, tener tus cosas, ¿verdad? Hay unas cuantas herramientas por ahí. Hay un device bien interesante que se llama el Magical Butter. Sé que hay un par de compañeros de la industria que lo trabajan, así que pueden verificar a través de los diferentes dispensarios que siempre hay uno por ahí que lo tiene. El Magical Butter es una maquinita bien chévere para hacerte la extracción de la mantequilla con el cannabis y toda la cuestión y hacerte esa infusión de esa mantequilla para que entonces puedas agregársela después a las recetas que vayas a confeccionar. Entre otro montón de cosas, porque la maquinita es bien versátil, chequenla. Es para entusiastas de verdad, es medio pricey, pero vale la pena si estás en esto de los comestibles. Ahora bien, lo malo de las altas dosis en los comestibles, por eso di el ejemplo de los 1000 miligramos, muchas personas les encanta volarse las resistencias a Júpiter consumiendo cosas ¿verdad? Que te pongan ese nivel de tolerancia bien alto y te va a pasar cuando lo haces de manera recreativa mucho más rápido que cuando lo haces de manera médica, porque cuando lo haces de manera médica estás siguiendo un plan, estás siguiendo un régimen según te lo recomendó tu bartender o como se supone que te lo haya recomendado tu bartender. Tienes que recomendar bien cómo es que van a hacer el régimen estos pacientes. No es solamente suéltale la tintura, mándalo a su casa, le hiciste una historia bien brutal y se le olvidó la mitad. Puedes dar una notita, puedes preparar en una hoja de Excel unas recomendaciones personales que tú puedes ya tener ready si es que el dispensario te dispone de la tecnología, ¿verdad? De las herramientas para hacerlo. Puedes entonces darle a esta persona, a este paciente, un tipo de papel donde entonces le das toda esa información que él necesita para ese tratamiento que él va a estar haciendo con ese producto. Porque esto te garantiza dos cosas. Número uno, esta persona va a decir, ok, tú te preocupaste tanto por mí que me diste un set de instrucciones. Nadie, absolutamente nadie, bien pocas personas
tienen papeles médicos por ahí abandonados. Los papeles médicos se toman en serio. Si tú vas como paciente o, ¿verdad?, a un lugar a tratarte de algo o a un medicamento o un tratamiento o algo, tú vas a guardar toda la evidencia. Así que ese documento, ese papel que tú le des a esa persona con esas instrucciones de ese régimen, no solamente te va a garantizar dos cosas. Uno, que ese paciente regrese, porque cuando se acabe ese medicamento, él va a querer saber cuál es el régimen que prosigue. ¿Verdad?, el tipo de recomendación que le vas a dar para su tratamiento. Recuerda que en esto están tratando una condición que posiblemente es para toda la vida. Así que bien, tu misión aquí es diseñarle ese camino y orientar a ese paciente a medida que él va pasando por las diferentes etapas de ir al dispensario la primera vez, ver los productos, intentar una dosis, darte el feedback, todo ese proceso. Usualmente los bartenders los abandonan cuando ya sienten que la persona llega a comprar lo mismo de siempre. Y eso es un poquito malo, porque en esto de la medicina a base de cannabis tienes que entender que tú creas una resistencia y una tolerancia al cannabis, y ese paciente 2 semanas después de que empezó ese régimen con las gotitas no va a tener la misma tolerancia a la misma dosis inicial. Así que vas a tener que continuar dándole seguimiento a ese paciente, no solamente para garantizar que regrese al dispensario a atenderse contigo, sino que para que no pierda la constancia de su tratamiento. Porque si abandona el tratamiento porque siento que a las 2 semanas ya no me hacía nada y no entiendo por qué no me hace nada, pues significa que no sirve el producto, cuando realmente una mejor recomendación o un seguimiento de parte de ese técnico puede ayudarlo a continuar, no abandonar el tratamiento, y entonces te garantiza a ti un paciente que se queda contigo fiel, leal, y que al final te va a agradecer porque va a mejorar su calidad de vida, y eso para ti te va a llenar por dentro como ninguna otra cosa en el mundo del bartending te va a llenar. Eso es uno de los consejos que te doy. Aparte de todo, quiero hablar sobre esto, ¿verdad? Estoy hablando mucho sobre la tolerancia y el break de tolerancia que hay que tomar es bien importante. Si tú tienes un paciente que de momento te dice, oye, me pasa que estoy consumiéndome estas gotitas o que estoy comiéndome estas pastillas o estas gomis, ya no siento lo mismo, ya como que no es tanto, quizás la flor no es tanto. Bien, hay un doctor de nombre, el doctor, su apellido es el Sulak, pero es bien interesante porque el nombre no, ahora mismo se me escapa por aquí, pero el doctor Sulak tiene una página de internet llamada healer.com. En esta página pueden encontrar varios programas, certificaciones y cositas de este doctor. Pero una cosa bien importante es que él tiene aquí ¿verdad?, un tipo de protocolo que hizo de 6 días de cómo volver a devolver la sensitividad de tu sistema endocannabinoide, cómo regresar, cómo bajar esa tolerancia y cómo regresar otra vez tu sistema endocannabinoide a que tenga los receptores necesarios para poder entonces continuar utilizando el THC que le das. Y esto es un caso bien interesante porque pasa mucho, a mí me pasa, le pasa a todos los que consumen todo el tiempo, que después de un tiempo ya no es tan notable el efecto. Sí se siente, pero no es tan notable. Entonces, este programa que diseñó este doctor, me interesa mucho la información que él tiene aquí, porque estoy aquí revisando con ellos. Les voy a mostrar y les voy a tratar de dejar un link. Si acaso no lo consigo en línea, les voy a dejar luego un link para el archivo. Pues mira, el doctor Dustin Sulak es bien interesante porque él dice aquí, ¿verdad?, en la carta de que él explica sobre el programa. Él dice que la mayoría de las personas que han utilizado este tipo de dieta de cannabis han experimentado un efecto mucho mejor cuando regresan otra vez a consumir el producto. Y lo interesante de esto es que la meta del protocolo, ¿verdad?, del programa, es utilizar la mínima cantidad de cannabis posible para poder llegar al efecto máximo que busca y al mejor beneficio. Entonces, lo que él habla aquí
es de que este programa solamente necesita de que dejes de consumir 2 días. Eso es lo único que tienes que sacrificar. No tienes que sacrificar nada más. No tienes que sacar nada más de comprar nada mágico. Son 2 días que tienes que estar completamente clean. Y luego de eso es que empieza el programa. Porque estos primeros 2 días el Dr. Zulac recomienda por lo menos que el primer día antes de comenzar dentro del programa, y es bien interesante porque él recomienda que aprecies tu cannabis, o sea, cojas esa moñita y le dejas así su última hueleíta y lo aprecies y te des tu última dosis y te lo disfrutes. Luego de eso, él dice que vas a empezar conscientemente con este programa, o sea que esto es una decisión consciente, esto no es una cosa de para quitarse, ni no que es una rehabilitación, nada por el estilo. Esto es algo para reducir la tolerancia a los cannabinoides y aumentar la sensitividad de tu sistema endocannabinoide y aumentar los receptores dentro del sistema. Entonces bien, vamos aquí cómo es esta cuestión. Pues el doctor dice aquí y recomienda que estos primeros 2 días que tú vas a estar a dieta de cannabis completamente, antes de comenzarlo, te des tu buen sesh, hagas lo que tengas que hacer, te despidas y le digas a ese cannabis, te veo en un par de días, me voy de vacaciones. ¿Qué vas a hacer con esto? Mira, él te dice que luego de estos 2 días, o durante, ¿verdad? Durante estos 2 días él recomienda que consumas nueces, que consumas chocolate negro. Mientras yo me imagino que mientras más cantidad de cacao haya en ese chocolate, mejor porcentaje. Teces. Entre suplementos recomienda el aceite de pescado, aceite de coco, probióticos, cúrcuma y unas cuantas actividades como el ejercicio, mantenerse hidratado, cosas que te mantengan distraído. Mi recomendación sería que en esos 2 días planifiques tantas cosas que no te dé tiempo ni a sentarte a darte un sesh de lo agotado que llegue. En fin, aquí es cuando comienza lo interesante el tercer día, porque él dice y recomienda que comenzar con tintura. ¿Por qué? Porque durante estos primeros 2 días que tú estuviste haciendo este fasting, esta dieta de cannabinoides, tu cuerpo quemó, metabolizó los que tenía biodisponibles al momento y los que tenía en grasa, pues los está metabolizando. Pero en el momento en que tu cuerpo se encuentra 24 a 48 horas sin cannabinoides, empieza a consumir los que tiene en sus reservas de grasa. Y entonces el cuerpo, para poder capturar estos cannabinoides que tienen la grasa, literalmente aumenta la cantidad de receptores en la célula. Y entonces, al aumentar la cantidad de receptores para buscar el THC, que ya no lo tengo, porque las células dicen, se acabó la abundancia, déjame sacar más manitas para poder agarrar más THC de donde lo encuentre. No lo encuentra en ningún. El doctor recomienda aquí que se escoja una dosis base. Una dosis base. Yo personalmente, si fuera a hacer esto, yo empezaría en mis 15-20 miligramos. Yo tengo una tolerancia a los comestibles y al cannabis así, pero yo he encontrado para mí 15 a 25, 15 a 20, dependiendo del mood y lo que quiera hacer en cuestión de THC, me tiene otra vez volando por las nubes. Así que yo no diría o no recomendaría directamente que sigan mi dosis, pero puedes empezar con algo bien sencillo como 10 miligramos, que es algo bastante light, es bastante manejable si eres una persona con un buen peso y una buena tolerancia y un buen metabolismo. Si acaso tienes un metabolismo bien rápido o por alguna razón todos los medicamentos los metabolizan mucho más rápido de lo normal, pues te recomendaría que una dosis de 5 miligramos. Y nada, lo que tú vas a querer hacer este primer día no es embollarte, es simplemente darle un poquito de cannabis al cuerpo para que entonces esos receptores que están ahí volviéndose locos, que se dispararon y se reactivaron buscando cannabis, reciban algo. Ahora, vas a tratar de medir en una escala del 1 al 10 cómo te vas a ir sintiendo. Todo esto, como les expliqué, es un programa que van a ir siguiendo consecutivamente estos 6 días. Ya cuando llegas al 6.º día, las dosis obviamente
se van administrando con un poco más de, ¿verdad?, de frecuencia, con un poco más de cantidad. El punto es que tú tienes que encontrar dónde es que es el punto dulce, como dice mi amigo Jaime Claudio, que el punto dulce es básicamente el entourage effect, o cuando tú llegas a ese momento, a ese estado con el cannabis donde tú realmente sientes el alivio que tú estás buscando. Esto es una de las cosas que hay que practicarla. Si eres consumidor de cannabis recreacional, esto es algo que lo recomiendan mucho. Incluso este doctor lo recomienda para ese tipo de pacientes principalmente. ¿Por qué? Porque luego de esos 6 días puedes volver a consumir otra vez normal. Pero te vas a dar cuenta que con poquito vas a conseguir mucho el mismo efecto o un efecto mucho mejor. Y a la larga te vas a ahorrar mucho dinero. No es tan difícil, la tintura te ayuda a que entonces mentalmente también puedas manejar la cuestión de, wow, quiero sentirme así, pero me gustaría, pero porque realmente el cannabis no te da fisiológicamente ningún tipo de efecto que te cause una retirada en el cuerpo, que tú sientas que te va a dar frío, no te va, nada de eso, no te va a dar ningún tipo de dolor dejar el cannabis. Pero sí vas a recordar lo bien que se sentía y vas a querer volver otra vez a experimentarlo. Esto es una cuestión que se tiene que hacer bien consciente. Son 6 días, 2 días nada más de sufrimiento, el resto los alivias con una tinturita, te vas dosificando con algo más sencillito como una gomita bajita de 5 de 10. El punto es que durante esos 6 días mantengas la cantidad de cannabinoides bajita. Siguiendo el protocolo del Dr. Sulak, vas a lograr que entonces tu sistema endocannabinoide se ponga otra vez sensitivo y puedas conseguir mejores efectos. Así que, amigos, les voy a dejar los links para los estudios, para la noticia de CNN, y también les voy a dejar el link de la información del Dr. Sulak para aquellos que les interese hacer esa dieta de cannabis y tomarse un breakcito de tolerancia controlado. Síganlo, está bien interesante, de verdad está bien recomendado. También pueden visitar la página de Periodic Edibles, Periodic Effects, perdón, que es donde les puse la data sobre los comestibles y todo eso. Les voy a dejar el link ahí para que lo puedan encontrar, puedan analizar esa data. Ellos tienen unos podcasts súper interesantes, así que chequenlo. De nuevo, mi nombre es Jesús Reyes, Mafutólogo. Les doy las gracias por haberme seguido hasta aquí. De verdad que esto es bien sublime, poder estar con ustedes todos los domingos y darles toda la información que pueda y contarles sobre cannabis. De verdad quisiera tener mucho más tiempo para esto. Les pido que le den like, se suscriban, me sigan a través de mis plataformas. En Instagram me consiguen como Mafutólogo PR, en Facebook Mafutólogo, a través de 2Cachas TV en YouTube, para que sigan viendo este increíble podcast de 2Cachas con Mafutólogo. Y en Spotify también puedes conseguir este podcast. Así que si vas de camino, estás en el trabajo, no me puedes ver, me puedes escuchar. Gracias por todo. Hasta la próxima, corillo. Bye bye.